Muy bien, estamos ya listos para comenzar en esta hora. Bienvenidos a todos nuevamente. Durante esta semana hemos estado hablando acerca que Jesús venció. Y hay algunos beneficios, ¿verdad?, que nosotros recibimos por esa victoria. Y desde aquí de la iglesia de Eneas, en el pueblo de San Sebastián, estamos transmitiendo esta serie de temas Jesús venció. Y el tema de esta noche lleva como título Libres por la sangre. Nosotros no teníamos libertad antes de derramarse la sangre. Había una libertad, pero necesitaba la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ser derramada para asegurar esa libertad para cada uno de nosotros. Porque antes lo que se utilizaba era el símbolo de aquel que iba a venir, que era el Cordero que se sacrificaba. Pero al llegar Cristo Jesús, entonces a nosotros, debo decir, se nos garantiza la libertad. Amén. Amén. Y eso es lo que estaremos estudiando en esta noche. Quiero contarles una historia sumamente interesante que me impresionó al leerla. Y es de una joven que se conoce como Edith Eva Eger. Es una mujer, una joven que nació en Hungría, donde vivía con su familia. Y en mayo de 1944, recién había cumplido 16 años cuando fue enviada al campo de exterminación nazi. En el campo de exterminación nazi, cuando ella llega, separan varios grupos, y entre esos grupos ella estaba en uno de los 16 años a personas menores de los 16 y otros que estaban desde los 16 hacia arriba, y esos dos grupos los separaban y lo enviaban a lo que se conocía como la caja de gas o el cuarto de gas, donde allí todos entraban y estaban desnudos y estaban allí apretaditos hasta que lamentablemente, ¿verdad?, tristemente murieron millones de judíos en aquella experiencia desde el 1944 en ese campo nazi. Lo triste era que esta joven, junto con su hermana Magda, fue llevada a este campamento y a ellos se le quitaba toda la ropa. Y estamos hablando de Polonia, donde hacía mucho frío, como está pasando ahora con la guerra cuando comenzó en Ucrania. Un lugar de frío. Y era terrible para ellas, pero las dejaban sin ropa a todos ellos, no importaba si era mujer o varón, todos estaban sin ropa para poder entonces deshacerse de ellos al morir. Y en un momento dado, esta joven recibió algunos privilegios. A pesar de que era judía, recibió algunos privilegios porque uno de los sargentos escuchó que ella era bailarín. Y al escuchar que era bailarín, la pusieron entonces a bailar para el teniente o para la persona encargada de ese campo, bailar allí. Así que ella, por hacer eso, le daban un pedazo de pan y agua. Significa entonces que a los demás no le daban de comer, pero a ella le daban un pedazo de pan y agua para poder recompensarla por lo que ella hacía frente a aquellos caballeros que se encontraban prácticamente asesinando a todos aquellos que se encontraban en el campamento. ¿Qué sucede? Que en un momento dado, cuando los llevan a todos desnudos, caminando, los llevan a un lugar como si fuera una trinchera y allí empiezan a dispararles a todos. Ella cayó encima de un grupo, pero no cayó porque había sido herida. Cayó porque ya estaba tan desnutrida que no podía seguir caminando en el frío y también desnuda. Así que ella cae en ese lugar y cuando llegan los americanos junto con los rusos a traer o hacer aquello de rescate y ver lo que habían hecho los nazis, uno de los soldados vio que esa joven había movido un dedo. Y al mover el dedo, pues ellos dijeron, hay vida aquí. Pensando que ella estaba muerta al igual que todos los que estaban allí. Pero vieron que en ella había una oportunidad de vida porque a pesar del frío que hacía, esta joven estaba
mostrando, dando señas de vida. Así que increíblemente ella es rescatada. Y nos dice la historia que a pesar de que ella había pasado por esa experiencia, ella se convierte en una psicóloga. Y se convierte en una psicóloga y escribe libros también. Y se convierte en una psicóloga dentro de los Estados Unidos, porque finalmente recibe la oportunidad de entrar a los Estados Unidos y entonces ella poder escribir y hablar de su experiencia para que supiera que a pesar de lo que ella había, la experiencia que ella había vivido, había recibido la libertad. No había recibido la muerte como muchos de sus familias y sus amigos y los judíos, sus patriotas habían recibido. Ella, sin merecerlo, había recibido la libertad. Todo por una experiencia que estuvo sumamente difícil, pero que en todo ese caos, un soldado pudo ver que ella tenía vida. Y por eso la rescataron. Uno de los libros que ella escribió se conoce como La libertad es una elección. ¿Y sabes qué? Es una realidad. La libertad es una elección. Nosotros escogemos ser libres o no. Porque Dios hizo y abrió el camino para nosotros recibir la libertad. Pero lamentablemente muchos no han aceptado esa libertad o no la han querido. O no creen que pueden ser libres. Pero en Cristo Jesús nosotros sí podemos recibir la libertad. Miren lo que ella escribió interesantemente en su experiencia. Ella dijo: podemos atravesar el valle de sombra y muerte, pero no necesitamos acampar ni construir nuestra casa por allá. Es que a veces eso pasa. Usted sabe que el Salmo 23 dice eso. ¿Qué dice el Salmo 23? Aunque ande por valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El problema está en que a veces nosotros caminamos por el valle de sombra y de muerte, le decía yo a una hermana hace unos días atrás, y no queremos quedar allí. Queremos acampar allí. Y ella está diciendo en su libro que podemos atravesar el valle de sombra y muerte, pero no necesitamos acampar ni construir una casa allí. Porque quien camina con nosotros, según el Salmo 23, ¿quién es? El buen pastor. Y el buen pastor, dijo Cristo Jesús en el libro de Juan, capítulo 10, que Él da su vida por las ovejas. ¿Y qué manera da su vida por las ovejas? Y hace 3.500 años atrás, los israelitas eran esclavos. Para que nosotros podamos entender esta libertad, quiero llegar hasta allá. Hace más de 3.500 años atrás, los israelitas eran esclavos en Egipto. Ellos estaban constantemente trabajando para los egipcios. Usted conoce la historia, según nos dice en el libro de Éxodo, que ellos estaban creciendo como población. Y hasta el punto en que el faraón pidió que aquellas comadronas le quitaran la vida a los varones y solamente dejaran a las niñas vivir. Porque el faraón pensó en algún momento dado, si los dejamos vivir, van a dominarnos a nosotros y se van a ir en contra de nosotros. Así, ¿qué pensó él entonces? Pensó en que iba a hacerlos esclavos a todos. Iba a hacerlos esclavos a todos porque era la manera que él podía controlarlos a ellos. Y eso me parece la historia de la humanidad. La historia de la humanidad, nosotros éramos libres, teníamos libertad como lo tuvieron también el pueblo de Israel cuando estaban en Egipto. Cuando José había traído a su familia, a sus padres a esa tierra de Gosén. Sin embargo, el enemigo ve lo que está pasando y invade en el sentido de la libertad que ellos tienen al hacer pensar a Faraón de que podían dominarnos en algún momento dado, así que vamos a esclavizarlos. Y el enemigo hizo lo mismo con nosotros. Nos engaña y nos engaña a pensar que vamos a estar bien en esta tierra, sin embargo nos ha tenido esclavizados en el pecado.
¿Y de qué manera nos esclaviza en el pecado? Nosotros podemos mirar no solamente en nuestro alrededor, sino en la misma palabra de Dios y podemos ver tantas cosas en que el enemigo nos puede esclavizar. Hay personas que son esclavizadas por la droga, por el alcohol, por el vicio del cigarrillo, por el vicio de juego de azar. Personas que están constantemente cobrando, pero ya le deben al casino bastante dinero porque no muy bien están recibiendo el dinero y ya están jugando el dinero. Y perdiendo el dinero, porque el casino no te lleva allí para que tú ganes. El casino te lleva allí para ellos ganar. Y hay otras adicciones, como podríamos mencionar, como la pornografía. Hay adicciones a telenovelas, a películas, a series, a películas de terror. Y hay gente que sigue, y el enemigo sigue esclavizándonos a todos. El único que puede traernos libertad es aquel que derramó su sangre para nosotros recibir la libertad que es Cristo Jesús. Miren la historia del pueblo de Israel. Ellos sufrían porque aquellos soldados egipcios eran terribles con ellos. No eran nada de buena gente. Cuando veían que estaban cansados, en vez de darle agua, le daban más trabajo. Y los azotaban y los herían y se tenían que matarlos, los mataban también. Y la historia nos dice que cuando Moisés apareció allí, porque Dios escuchó el clamor del pueblo y le llevó esa libertad, porque al clamar, como decía el versículo al principio, al clamar Dios responde. En un momento dado Dios le dice a Moisés, tienes que ir allá. Yo he escuchado el clamor de mi pueblo y tienes que ir allá. Cuando se encontró con él en la zarza ardiente, Moisés va allá y cuando habla con el faraón del plan de Dios, el faraón no está de acuerdo. ¿Qué hace? Se endurece aún más y le hace la vida más difícil a los israelitas. A tal magnitud que le dijo, ahora no van a hacer ladrillos con paja, ahora lo van a hacer sin paja. No le busquen las pajas, deja que ellos se maten trabajando y aumentan el trabajo, que no descansen, y siguió esclavizándolos de una forma increíble. Y sabes que el enemigo hace lo mismo con nosotros hoy en día. Cuando él ve que estamos cerca de recibir la libertad, nos azota más fuerte todavía. Nos lastima más. Nos hace pensar que nunca seremos libres. Cuando solamente estamos tan cerca de recibir la libertad por hacer algo tan sencillo como invocar el nombre de Jesucristo. Eso es así de sencillo. ¿Qué pasó para el pueblo de Israel cuando surgen todas las plagas? Y todas las plagas eran grandes, eran terribles. Las que Dios llevó. Una de las más difíciles fue la del granizo, ¿se acuerdan? Esa plaga del granizo. Cómo cayó y destruyó, ya lo que estaba quedado de pie, ya estaba destruido. Y finalmente Dios le dice al pueblo de Israel, miren, vayan a prepararse porque algo grande viene. Y esta última plaga, ustedes fueron librados de las plagas anteriores, pero de estas, si no hacen lo que yo digo, no serán libres. Entonces aquí aprendemos una lección. Debemos escuchar lo que Dios nos dice y hacer lo que Él nos pide para recibir la libertad. No simplemente oramos y ya hemos recibido la libertad. Es que surge un cambio, surge una obediencia, surge el amor a Dios, surge el amor al prójimo, surge la relación con Dios. No es simplemente, Señor, perdóname y ya se acabó. La libertad en Cristo Jesús no funciona de esa manera. La libertad en Cristo Jesús funciona cuando yo me rindo a sus pies. La libertad en Cristo Jesús funciona cuando yo permito que su sangre me limpie de pecado. Y cuando me limpia de pecado, mi compromiso con Dios es no volver atrás. Y si vuelvo atrás, no porque yo quiera, sino porque no pude soportar la prueba o la tentación que el enemigo me trajo, Dios está más que dispuesto a perdonarme y a levantarme para que siga caminando. Pero esto es todo
algo que conlleva la parte divina y la parte humana también. Cuando nosotros clamamos, yo quiero decirte que Dios está muy atento a nuestro clamor. Dios nunca nos va a dejar desamparados. El versículo que yo siempre he compartido con ustedes es el Salmo 34, que dice: claman los justos y Jehová responde y los libra de todas sus angustias. El versículo 19 dice: y cercano está Jehová a los quebrantados del corazón y salva a los contritos de espíritu. Gloria a Dios por eso. Y eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, a pesar de que estaba en esa esclavitud, Dios no les abandonó. Escuchó su grito, escuchó su clamor y hizo lo necesario para que ellos pudiesen recibir esa libertad. Yo te hago una pregunta: ¿alguna vez has clamado a Dios? ¿Has clamado a Dios? ¿Cuál ha sido la respuesta de Dios cuando clamaste? Cuando uno clama a Dios, Dios responde. ¿Cuántos han vivido esa experiencia? Y si no la has vivido, te hago un llamado a que puedas en esta noche clamar a Él. Clama a mí, dice Él. ¿Y qué pasa? Y yo te responderé. El pueblo de Israel clamó, y poco tiempo después que ellos están experimentando las plagas y están viendo que Dios está tratando de traer la libertad para que ellos sean aquellos que vayan al desierto y puedan adorarlo libremente, para que puedan estar unidos como nación y que puedan ser una gran nación como le había prometido a Abraham, algo sucede. ¿Qué era lo que iba a suceder? Pues había que derramar sangre. En todas las plagas, el pueblo de Israel no había sido tocado. Cuando usted lee la escritura en el libro de Éxodo, usted ve a un pueblo de Israel que está en el pueblo de Gosén, y ellos están allí y ninguna de las plagas los está tocando. Pero en esta última plaga iba a afectar a todo primogénito. Y nos dice la palabra de Dios que iba a afectar hasta el primogénito de las bestias, de los animales. O sea que no iba solamente a afectar a los varones nacidos, o sea, los primeros varones nacidos de cada familia, sino también de los animales, incluyendo del pueblo de Israel. ¿Qué era lo que necesitaban hacer? Pues cuando nosotros vamos al libro de que le había mencionado ayer, Patriarcas y Profetas, podemos ver que Dios le da instrucciones al pueblo para que puedan participar de la libertad que Dios quería darle. El pueblo egipcio, no iba a ser libre. Tenían que pasar por esa gran prueba, incluyendo el hijo del faraón. Porque mire que la palabra dice que él tenía el corazón como piedra. Endurecía su corazón por cada cosa que pasaba. Y ahora Dios le advierte: ¿qué tienen que hacer? Mire, dice que en aquel momento Dios desarrolla o empieza a iniciar lo que se conoce como la Pascua. La libertad iba a llegar al pueblo de Israel y Dios quería que ellos recordaran para siempre esa libertad. ¿Qué tenían que hacer? Pues ellos tenían que buscar un cordero, algunos 10 días de nacido. Tenían que separar ese cordero. Después de haberlo matado, ellos tenían que usar su sangre para ponerlo en el dintel de las puertas. Ponían la sangre así como si fuera una cruz en las puertas. Comían del cordero, y si la familia no era suficientemente grande, tenían que compartir ese cordero con otra familia. Y todos debían comer de él. Y el primogénito no podía estar fuera de la casa. ¿Dónde tenía que estar el primogénito? Dentro de la casa. Porque cuando el ángel de la muerte, según nos dice la palabra de Dios, el ángel de la muerte pasara, si el primogénito estaba afuera, significaba que no tenía un sustituto que haya tomado su lugar, y entonces él era quien tenía que morir. Porque cuando se ponía la sangre en el dintel de la puerta, lo que estaba diciendo que ya alguien había padecido por el primogénito en esa casa, y era el cordero que habían sacrificado.
Los egipcios no hicieron eso, porque las instrucciones fueron dadas al pueblo de Israel. En Éxodo capítulo 4, versículos 22 y 23 dice: pero si te niegas a dejarlo ahí, Dios hablándole al faraón le dice: yo mataré a tu hijo, a tu primogénito. Dios está hablando claro. ¿Sabe por qué? Porque Dios consideraba a Israel como su primogénito. Y él decía: tú tienes que dejar a mi primogénito ir. Y si tú no quieres dejar ir a mi primogénito, entonces vas a pagar la consecuencia de lo que yo voy a hacer. Así que había una pena de muerte para todo aquel que no pusiera la sangre en el dintel de la puerta. Y hacer el proceso de consumir el cordero, de sacrificarlo y asarlo, hacer todos los procesos, comer de la carne. Y entonces dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 12: el Señor declaró: yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. ¿Quiénes iban a morir? Los hombres como de las bestias. Y dice aún más: y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. La sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Veré la sangre, y ahora está hablando Dios de lo que va a pasar el día en que el ángel pasa, la noche, a medianoche. Veré la sangre y pasaré de largo ante vosotros, y no habrá entre vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Para que conmemorar esa gran liberación, el pueblo de Israel debía celebrar esa fiesta anual, porque tenían que recordar que por la sangre de aquel cordero ellos recibieron la libertad. Amén. Amén. Yo quiero decirte la buena noticia, que por la sangre del cordero, Cristo Jesús, tú también recibes la libertad. Amén. Nos dice que ellos tenían que hacer varias cosas, porque esa fiesta de la Pascua iba a ser tanto conmemorativa como simbólica. No solo recordaría la liberación de Israel, sino que también señalaría la más grande liberación que Cristo iba a hacer por la humanidad. Y iba también a declarar la libertad que Jesús trajo a la servidumbre del pecado que cada uno de nosotros tiene. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión del pecado. Jesús tenía que llegar y derramar su sangre por nosotros. De esa forma nosotros podíamos recibir o podemos recibir la libertad. Miren qué interesante. No bastaba con la muerte del cordero pascual. No era cuestión de matar el cordero. Había que rociar con sangre los postes de las puertas, como los méritos de la de Cristo deben aplicarse al alma. Se ponía la sangre en la puerta, y ahora que está diciendo, esa sangre también debe estar en mi corazón, en mi vida, en mi alma, en mi mente. Debemos creer no solo que Él murió por el mundo, sino que murió por cada uno de una forma individual. Debemos apropiarnos, hermanos queridos, de los beneficios de ese sacrificio expiatorio que hizo Cristo Jesús. El ángel pasó aquella noche. Y nos dice la palabra que se escucharon gritos. La gente, escuchaban algunos vecinos, otros escuchaban que allá en Egipto, en el palacio del faraón, estaban llorando amargamente. Y todos se daban cuenta de que lo que había dicho Dios a través de Moisés se había cumplido. Dios quería darle la libertad a todos, porque Dios no quiere la muerte de ninguno. Pero no todos aceptaron esa libertad. El pueblo de Israel entendió que Dios le estaba ofreciendo esa libertad, y ellos hicieron todos los preparativos para recibirla.
Y yo te hago una pregunta en esta noche. ¿Tú estás haciendo los preparativos para recibir esa libertad que Cristo Jesús ha proporcionado a través de su sangre? Amén. ¿Te has aprovechado de lo que está pasando en este proceso, como pasó con el pueblo de Israel? Muy pronto la muerte llegará para todos. Unos resucitarán para vida eterna y otros morirán para siempre. Resucitarán para recibir condenación. De eso es que quiere librarte Cristo Jesús. Cristo quiere asegurarse que tú recibas la vida eterna, porque para eso fue que Él vino. Para que con su sangre, simbólicamente, tú pudieses decir: he sido librado por la sangre de Cristo Jesús. Porque por medio de su sangre que nosotros podemos recibir la libertad. No podemos recibir la libertad por medio de otra persona ni de otra cosa. Es solamente por medio de la sangre del Cordero que quita el pecado del mundo. Amén. Miren lo que dice aquí. En el libro Patriarcas y Profetas, en la página 249. El hisopo usado para rociar la sangre era un símbolo de la purificación. ¿Recuerdan que usaban el hisopo? Y dice, se usaba para la limpieza del leproso y de quienes estaban inmundos por su contacto con los muertos. Era utilizado para purificar. Dice ahora, se ve su significado también en la oración del salmista. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Salmo 51:7. Ahora, ¿cómo se iba a preparar el cordero? El cordero había de prepararse entero, sin quebrar ninguno de sus huesos, porque a Jesús tampoco se le quebraron ninguno de sus huesos. Y ese cordero representaba a Cristo Jesús. De este modo también se representaba la plenitud del sacrificio de Cristo Jesús. La carne debía comerse para alcanzar el perdón de nuestros pecados. Por eso fue que Cristo dijo, el que no coma ni beba de mi sangre, no recibirá la salvación. Por medio de su palabra debemos de recibir por fe constantemente su fuerza y su alimento espiritual. ¿Qué es lo que debemos comer? Su palabra. ¿Y cuál es la palabra? La que usted tiene en sus manos ahora. Ese es el pan que nosotros necesitamos. Esa es la carne que debemos de comer. Y dice aún más. Cristo dijo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y para él poder explicar lo que él estaba diciendo, agregó, según Juan capítulo 6, 53, 54 y el versículo 63, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ahora yo quiero decirte algo. Aquí el próximo sábado va a pasar algo maravilloso, que es la Santa Cena. Todos ustedes están invitados para participar. Y allí viviremos la experiencia, no solamente del pueblo de Israel, sino también la de Jesús al estar con sus discípulos, antes de morir en el Calvario. Ahora dice, los seguidores de Cristo deben participar, citando el mismo libro, de su experiencia. Deben recibir y asimilar la palabra de Dios para que se convierta en el poder que impulsa sus vidas y sus acciones. Mediante el poder de Cristo deben ser transformados a su imagen. No es cuestión de recibir el sacrificio de Cristo Jesús, sino a través de su poder también ser transformados. Y deben reflejar los atributos divinos. ¿Necesitamos comer la carne y beber la sangre del Hijo de Dios? ¿O no habrá vida en nosotros? Gloria a Dios por eso. Amén. Termina la cita diciendo, el espíritu y la obra de Cristo deben convertirse en el espíritu y la obra de cada uno de sus discípulos. El cordero debía comerse con hierbas amargas, como un recordatorio de la amarga servidumbre sufrida en Egipto.
De igual manera, cuando nos alimentamos de Cristo, debemos hacerlo con corazón contrito por causa de nuestros pecados. Amén. Algo glorioso pasó hace 3.500 años atrás. Al igual que en el Edén, que se estaba hablando de que había que derramar sangre para que Adán y Eva recibieran el perdón. Al igual que cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo para derramar su sangre y recibir el perdón también, pero que Dios hizo provisión de aquel carnero que fue el que estudiamos anoche. Ahora Dios nos está recordando a través del proceso del pueblo de Israel que ese cordero iba a ser inmolado para bendición y salvación nuestra. Amén. Finalmente Jesús aparece, muere en la cruz por nosotros, su sangre es derramada y al derramar su sangre recibimos los beneficios de ese derramamiento, de esa sangre que nos libra del pecado, que nos libra de la condenación que no podemos librarnos a menos que sea por medio de la sangre de Jesucristo. Y algunos pudiesen decir, pero ¿cómo es posible eso? Oh, hermano querido, es que nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por todos nosotros. Amén. Y nosotros no necesitamos buscar otra cosa. El único medio de salvación, según nos dice Pablo en 1 Corintios 5:7, es Cristo Jesús. Amén. ¿En quién tú estás buscando la salvación? ¿Qué estás haciendo? Quizás has experimentado muchas cosas como otras personas han hecho, que algunos han experimentado quizás, hasta recuerdo en un momento dado, con un tipo de magia negra, si se puede decir así, de unos jóvenes que jugaban con una ouija, es lo que se le dice, porque pensaban que en eso podían encontrar la solución a su futuro y encontrar la libertad que ellos necesitaban, quizás de donde estaban y donde se encontraban, pero no lo encontraron ahí. ¿Dónde lo encontraron? El día que se dieron cuenta que el único que podía libertarlo tiene nombre y se llama Cristo Jesús. Amén. Jesús fue sacrificado por ti. Y yo necesito que tú entiendas esto esta noche. Al igual que Dios quiere que así tú lo hagas. Porque nosotros necesitamos confiar en los medios que Jesús proveyó para nosotros. Derramó su sangre, no porque simplemente el Padre se lo pidió. Derramó su sangre para que tú y yo pudiésemos recibir la libertad. Y por eso es que necesitamos acercarnos a Él, porque a través de su sacrificio, a través de la sangre derramada por nosotros, es que nosotros recibimos los beneficios de comer de su carne y beber de su sangre. Porque Pedro dice claramente en Hechos 4:12, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, ¿en qué? En que podamos ser salvos. ¿Qué quiero decirte esta noche? Que sin Dios somos esclavos del gran Egipto del pecado. Sin Cristo Jesús somos esclavos. Sí, somos esclavos. ¿Saben que lo interesante es que el pueblo de Israel cuando fue a Egipto como que se olvidó de esa libertad? Porque en algún momento dado llegaron hasta decir, oh, cuánto desearíamos estar en Egipto comiendo de las carnes y de todo aquello que nos daban y de los manjares. Pero no pensaron de la esclavitud donde los azotaban y los castigaban y los tenían humillados constantemente. En eso no pensaron. Y eso era lo más grande. La libertad no tiene precio. Usted podrá negociar para recibir la libertad. Miren el caso que nosotros estamos viendo ahora en las noticias. Un abogado dijo, si llega a ser un Juan del pueblo, hace tiempo estuviera metido preso. Pero como que es una persona millonaria, pues mire, él fue, se presentó en la corte y se fue otra vez a su estado a dar una charla después. Y él tiene la libertad ahora mismo. Pero hay otros que hasta inocentes fueron y fueron presos.
Y no pudieron pagar la libertad porque hasta pagaron 30 años de cárcel para después decirle era inocente y ahora lo dejan libre. Y en Cristo Jesús es el mejor abogado que tú vas a tener. Porque así lo dice el libro de Juan, primera de Juan. Porque abogados tenemos para con Dios a Jesucristo el justo, para el perdón de nuestros pecados. Su sangre fue derramada para que nosotros pudiésemos recibir el perdón. Nosotros, al igual que aquella joven judía que fue prisionera de los nazis, nosotros hoy en día somos prisioneros llevados a los campos de la muerte, porque eso es lo que el enemigo quiere para ti. No es darte vida. El único que da vida, y lo vas a encontrar en toda la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, es Cristo Jesús. Porque yo he venido para que tengan vida, y como dijo él, para que la tengan en abundancia. ¿Y qué quería hacer Satanás con Jesucristo? ¿Qué quería hacer Satanás con los discípulos? ¿Qué hizo Satanás con los cristianos primitivos? No los puso en las hogueras para que se quemaran vivos. No los torturó con las bestias frente a los coliseos para que se los comieran frente a la gente, a los romanos. No los persiguió. ¿Y qué hace hoy con aquel que quiere buscar a Cristo Jesús? Lo mismo. Busca la forma de torturarnos, busca la forma de hacernos prisioneros, busca la forma de alejarnos de aquella libertad que está ahí a la puerta. No sé si usted ha visto en algunos muñequitos que han presentado que hay alguien buscando un diamante. Y él está con la picota buscando el diamante. Y cuando ya está a punto, que se ven los diamantes en la foto, a dar el último picotazo, que ahí puede sacar los diamantes, se revira y se cansa y dice, no, ya no puedo más. Y sabe que eso precisamente es lo que el enemigo quiere con nosotros. Darnos tanto estrés, darnos tantas preocupaciones, darnos tanta ansiedad, darnos tantos problemas y tantas situaciones, que nos olvidemos de las promesas de Dios. Y también nos rindamos. Pero Cristo está frente a ti. Cristo está frente a ti para que tú puedas recibir la libertad que tanto le costó a Él. Derramó su sangre, hermano querido, y no la derramó solamente en la cruz. La derramó en el Getsemaní. Luego, cuando fue a juicio, en el camino al Calvario y en el Calvario, no fue poca sangre suficiente para salvarnos. Prácticamente la derramó toda. Porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos puedan recibir la salvación. Yo quiero decirte algo, porque yo he vivido esa experiencia. Nuestros días están contados. Aprendí eso cuando pasé por la primera experiencia de tener, y disculpen que me congoje un poco, cuando tuve mi primero embolia, el DVT. Había tenido unas situaciones y estuve haciendo mi trabajo como siempre. De momento ya no aguantaba el dolor en mi pierna y fui a atenderme y me dijeron, no puedes ir a ningún lado. Tienes un coágulo extenso en tu muslo, en tu arteria. Tienes que quedarte quieto. Y yo, ¿cómo? El doctor me dijo, si te mueves, puede ser que mueras. Me lo dijo en palabras finas, usted sabe, ¿verdad? Hay algunos que no usan palabras finas, pero él me las dijo bastante finas, porque era mi amigo. Y yo dije, ¿pero qué es eso? La primera noche no pude dormir. Yo no pensaba en mí. Yo pensaba en mi familia, pensaba en mi salvación, pensaba en todo lo que Dios me había ofrecido y yo quería asegurarme que yo lo había aceptado, que yo estaba reconciliado con Él por si acaso, porque el doctor me estaba diciendo, esto es serio.
Y 5 años después todavía estoy viviendo la experiencia. Todavía tengo esas cicatrices en mis venas, en mis arterias. Tan pronto como esta semana fui, el martes, me hice los estudios de las arterias y la muchacha me dijo, esto sigue igual. Y he caminado por fe. Esta iglesia la construimos por fe. La terminamos por fe. Vivo cada día agradecido a Dios por el nuevo día que me da. Muchos no comprenden eso. Pero recuerdo una noche que me dio un dolor intenso en mi arteria de mi muslo. Yo dije, hasta aquí llegué. Y empecé a clamar a Dios y no quise molestar a Aurea. Y dije, ¿para qué voy a molestar a Aurea? Para que se me desespere. Mejor muero aquí tranquilo en las manos del Señor. Traté de levantarme 2 o 3 veces y no pude, porque el dolor se ponía más intenso. Y dije, pues Señor, aquí me quedo. Quiero estar en paz. Pero gracias a Dios, aquí estoy de pie. Y por eso yo puedo decirle que nuestros días están contados. Tú no tienes garantía del día de mañana. Yo tampoco la tengo. Y por eso es que nosotros no podemos permitir que el día de mañana pase o llegue sin nosotros reconciliarnos con el Dios del cielo. Sin aceptar su sacrificio. Yo no estoy hablando de otra experiencia, estoy hablando de la mía. Recuerdo que en muchas ocasiones algunos me decían, fuera y dentro del trabajo, tú no te vas a morir nada, no te preocupes. Ten fe. Pues yo tengo fe, por eso estoy aquí. Pero la pierna y el muslo me decían otra cosa. Y veo que la mano de Dios ha estado ahí porque me pasó por segunda ocasión. Y algunos se rieron y yo decía, si vivieras mi experiencia no estuvieras riéndote. Porque el ser humano es así. Pero cuando le llega la hora, he visto a muchos gritar y llorar, pidiendo al Dios del cielo que no mueran. Y nuestros días están contados y no tenemos esperanza de eternidad sin Cristo Jesús. No la tenemos. No se deje engañar. No te dejes engañar. No tenemos esperanza de eternidad sin Cristo Jesús. ¿Qué tengo que hacer entonces? Clamar por la liberación. Clamar, decirle, Señor, yo realmente necesito de esa liberación. Yo no puedo seguir como estoy. Estoy cansado de dar puños al aire, estoy cansado de seguir intentando lo mismo y cada vez me siento más profundo, más hundido en el lodo cenagoso. Tengo que ahora clamar a Él y decirle, por favor, dame la libertad, sácame de aquí, extiende tu mano, como dice el Salmo 40, y pon mis pies sobre roca, que es Cristo Jesús. Y Él asegura que cuando nosotros clamamos por nuestra redención, Él está más que dispuesto a darnos esa redención. Y yo te hago una pregunta. ¿Quieres tú clamar por esa libertad? Yo quiero clamar por la mía. Porque cada día necesitamos hacerlo. Esto no es un asunto que si lo hice por la mañana o en el mediodía. Eso hay que asegurarse cada momento que uno pueda hacerlo. Porque no lo podemos dejar para después. Santiago dice que el día de mañana no sabemos si es seguro, porque la vida es como la neblina. Ahora tú la tienes y mañana puede ser que no la veas, porque la neblina desaparece en segundos, en minutos. Y si tú estás dispuesto a clamar y abrir tu corazón a Jesús y pedirle en esta hora esa libertad, yo quiero orar por ti. Donde tú estás puedes ponerte en pie. Y aquel que está viendo en esta hora también puede ponerse en pie si así lo desea.
o arrodillarse donde está y abrir nuestro corazón a Jesús para que Él pueda ser el Señor y Salvador de nuestras vidas. Oramos. Querido Padre, gracias, muchas gracias por la sangre derramada para el perdón de nuestros pecados. Gracias porque lo hiciste pensando en cada uno de nosotros. No solamente en este tiempo, sino en el tiempo pasado y también para aquellos que llegarán. Pero ahora nosotros queremos clamar a ti para pedirte esa liberación. No sabemos, no sé qué nos ata a los que están viendo, a los que están aquí escuchando, pero tú sí lo sabes. Y te pido en el nombre de Jesucristo, aquel Cordero que fue inmolado por nosotros, que podamos recibir esa libertad en esta hora. Te entregamos nuestras vidas, Señor. Confiamos nuestras vidas en tus brazos de amor, suplicando que seas tú el que obres y que nosotros te lo permitamos para que este día sea el que marque la diferencia de aquí en adelante para salvación y vida eterna. Te encomendamos a cada amigo aquí presente, cada hermano y aquellos que están sintonizando también. Escucha su clamor, Señor. Tu promesa es que tú no rechazas a nadie, sino que tú escuchas nuestras oraciones. Gracias por esa seguridad y gracias por la promesa de la redención. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga a todos. Pueden sentarse. Voy a